Listo, chicos. En cuanto a este elemento, tenemos entonces que, de cierta forma, cuando yo aseguro un endeudamiento a largo plazo, es más interesante en términos de la perspectiva de la organización desde dos puntos de vista. Primero, pues obtengo el dinero, digamos, con mayor seguridad de poder responder en términos de largo. Lo hablamos en un momento. Si yo tengo un endeudamiento a largo plazo, pero en términos del corto, yo tengo el dinero con que responder por dicho endeudamiento, ¿lo puedo hacer? Sí, es decir, a mí el banco no me puede decir eh, que no puedo ejecutar dicho pago porque digamos, antes, y hay que tenerlo en cuenta, antes sí me ponían una amonestación por pagar antes, pues finalmente el negocio de los bancos es que uno se demore mucho en hacerlo, ¿cierto? Pero también cuando yo lo hago a largo, pues primero también estoy, o segundo, ya estoy asegurando una tasa de interés en términos de todo ese periodo. Y resulta que ahorita al menos hay algo muy interesante con las tasas de interés y es que las cuotas tienen que ser mm, fijas, es decir, como ayer hablábamos, fijas, variables, no. Antes sí tenían, digamos, ese concepto de variabilidad y yo no sé si ustedes de pronto en algún momento sus papás o alguien de su familia les ha contado anteriormente cuando compraban una vivienda, entonces como la tasa de interés era variable, casi que pasaban 5 años, 10 años y cuando ibas a ver cuánto habías abonado a tu deuda, no habías abonado nada, casi que debías lo mismo o hasta más, ¿sí? Mientras que ahorita las tasas son fijas, entonces son fijas por todo el tiempo que yo tengo ese endeudamiento. Entonces, dígame, por ejemplo, la deuda de una casa. Probablemente los primeros años de la deuda pues puede ser alta, pero ya sabemos que el valor del dinero en el tiempo va perdiendo su valor. Entonces esa cuota no será lo mismo en 5 años, en 10 años o en 15, que probablemente ya la esté terminando, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en cuenta. Y lo otro es lo que dice aquí en términos de el segundo punto, puede que en un momento tenga todas las condiciones para acceder a un endeudamiento, pero puede que en otro momento no. Entonces, si yo estoy solamente cogiendo endeudamientos a corto plazo y renovándolos, pues las tasas pueden estar más altas, la variabilidad de los créditos o de las formas como tal de pago, o también el hecho de que no me presten en determinado momento. Entonces, este elemento, pues también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo otro? Bueno, esta me pareció supremamente interesante. Un negocio que no hace otra cosa más que dinero es un negocio pobre. Y ahorita sí que lo estamos viendo. Indudablemente hay que tener muchos otros elementos, digamos, a la vista, que impliquen no solamente generar dinero, sino sostenimiento, ¿cierto? Porque miren, lo estamos viendo complejo. No sé si han visto noticias esta semana, espero que sí, todos estos días. Tienen un poquito más de tiempo, pero no sé quién ha visto, nosotros que teníamos el libro de Disney, cuántas personas despidieron esta semana. 43.000, creo. Sí, señora. Entonces, miren, ¿qué puede implicar eso para una organización de ese tipo? Es decir, esa organización no es de hace 20 o 30 años, tiene un legado grande en términos del tiempo, muy bien establecida, ¿cierto? ¿Qué implica despedir este número de empleados? ¿Qué implica en términos de la operación de sus negocios? Miren, la inversión que tenían en activos, porque es una cosa impresionante. Y sin dejar de hablar, los alimentos, por ejemplo, la alimentación que manejaban en sus parques, ¿cuánto inventario tendrían? Miren, es muy complejo por cualquier lado que se le esté analizando. Bueno, en términos del tema puntual, ese era el tema de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, no sé si ahorita están viendo el Excel que les estoy compartiendo.
Sí, profe. Sí. Listo. Recuerdan que por allá, claro que ustedes, yo creo que sí lo tienen en Excel, ¿o no? Recuérdenme. El de muebles y muebles, yo creo que sí, porque en algún momento que hacíamos los análisis, ese análisis yo se los mandé y tenían los estados. Bueno, y si no, igual lo tienen físico, es decir, ustedes tenían igual los estados financieros de muebles y muebles físico como tal. Sin embargo, apenas terminemos hoy, yo les estaré mandando esta información obviamente al correo. Ayer no les envié pues el video de la clase de ayer porque preferí hacerlo hoy para que fuera todo junto, para que fuera de las dos clases de la semana como tal. Entonces, por eso no se los mandé. Listo, aquí pueden ver entonces los indicadores como tal de rentabilidad que vamos a manejar. Listo, entonces vamos a hacer en términos de la rentabilidad a largo plazo, rentabilidad del activo neto, rentabilidad neta del patrimonio, el ROA y el ROE. ¿Cierto? Eso es en términos del largo plazo. En términos del corto plazo, vamos a trabajar todos los márgenes de utilidad. Margen bruto, operativo, antes de impuestos y el neto. Vamos a ver por qué y vamos a ver los resultados también que implica. No sé, bueno, igual les va a quedar grabada, pero entonces, un momento, porfa, me vengo acá a buscar las formulitas. Listo, cuando hablamos de la rentabilidad neta del activo, tenemos que la fórmula es utilidad neta sobre activos totales. ¿Cierto? Espérenme un minuto, grabo la otra que ya la bajé, el video. Listo. Bueno, igual sí los links de las grabaciones en la plataforma sí ya estaban. Lo que dejé pendiente fue para enviárselas hoy por correo con todo, con las presentaciones, los links de los videos y pues bueno, este archivo también. Listo, entonces, ¿dónde encontramos la utilidad neta? A ver, El ¿quién me estado de dice? resultados. Eso. Utilidad neta sobre activos totales. ¿Y los activos totales? Balance. Ya sabemos que todos los indicadores de rentabilidad me deben dar en porcentaje. Y yo creo que pongámosle al menos un decimal. Eso, miren ahora sí la diferencia. Por eso sí es bueno tener al menos uno o dos decimales, porque con uno solo, mire que ambos me daban 3, lo aproximaba, y no es lo mismo. Listo. La rentabilidad del patrimonio, por su parte, tenemos que es utilidad neta sobre patrimonio.
Miren, aquí hay algo interesante para ver. Y es que la variación de estos, pues de ambos indicadores, pues es muy grande. Lo que pasa es que recordemos algo. ¿Se acuerdan de la ecuación contable? Sí, ¿Cómo es? activo es igual a pasivo más patrimonio. Muy bien, entonces activos igual a pasivo más patrimonio. Recordemos que todo lo que tenemos en activos va a estar representado o en deuda o porque ya es nuestro. Entonces ahí uno tiene que ser muy estratégico, muchachos, en el análisis. Miren, cuando uno ve aquí la rentabilidad del activo, pues realmente no es que sea muy alta, 3,4%, hablando que mis activos, estamos hablando del total de los activos, es decir, tanto los de corto plazo como los de largo, un 3,4 en definitiva para un año y en el otro 2,9, pues no es que sea muy atractivo, la verdad. Pero cuando uno se va para la rentabilidad del patrimonio y uno ya ve un 16,8 y un 13,4, uno dice, bueno, esta sí es de cierta forma mucho más interesante. Pero ojo, esto lo que quiere decir, y por eso me bajé a identificar, miren digamos, la representación que hay en patrimonio de dichos activos. De hecho, por eso ese porcentaje da también tan alto. O sea que gran parte de sus activos están reflejados ¿en dónde? En el patrimonio. No, en el pasivo. Por eso es que el patrimonio de cierta forma me da, digamos, una variación tan interesante. Miren que la ecuación contable activos igual pasivos más patrimonio. Miren que los pasivos en definitiva son muy altos. De modo que lo que le quedó al patrimonio pues es de cierta forma un porcentaje pequeño de lo que implican los activos y por eso esa rentabilidad de activos pues sí me dio mucho más interesante. Perdón, la rentabilidad del patrimonio me dio mucho más interesante que la de los activos. Entonces, miren, cuando uno lo analiza, pues nada, como lo hemos hecho siempre, para la empresa Muebles y Muebles S.A. Se puede evidenciar que la rentabilidad de los activos es de 3,4 para el 2016 y de 2,9 para el 2015, siendo la verdad un porcentaje no muy interesante en términos de rentabilidad. Mientras que cuando vamos a la rentabilidad del patrimonio, se evidencia para el 2016 un 16,8 y para el 2015 un 13,4, demostrando un porcentaje de rentabilidad más interesante en términos del patrimonio. Pero no se puede dejar de decir que gran parte, digamos, de esos activos está reflejados en los pasivos. Entonces, también por eso es que de cierta forma este patrimonio, pues también, digamos, tiene más interesante su patrimonio, ¿cierto? Eh, Ay, hola, Una pregunta. ¿Cuál sí. es entonces el porcentaje como ideal para el activo neto y el patrimonio? Miren, fórmula secreta no hay, es decir, que yo les diga tiene que dar tanto para que sea óptimo, pues en definitiva todas las empresas son distintas. Sin embargo, cuando uno habla de rentabilidad del activo, pues muchachos, y al menos pues un 10% en adelante, pues es que el menos del 10, cuando estamos hablando de toda una serie de activos que están en pro de un ejercicio económico, es decir, de la realización de un producto, la prestación de un servicio, pues es que menos de un 10%, pues venga, entonces, ¿qué estamos haciendo con todos los activos que tenemos? Y miren cómo está destinada la fórmula. Utilidad neta sobre el total de los activos, es decir, esa utilidad, cómo se está viendo reflejada en mis activos. Entonces, pues yo creería que un menos de un 10, pues es muy triste, pues uno no esperarlo al menos, ¿cierto? Mientras que el patrimonio, pues uno esperaría que el patrimonio, por ejemplo, en este caso también fuera pues de cierta forma más grande, pero no lo es. Entonces, por eso, digamos, la representación de la utilidad reflejada allí se ve más grande, sí, de cierta forma. Por ejemplo, la rentabilidad del patrimonio de cierta forma está bien, es decir, 16% teniendo en cuenta que el patrimonio no tiene mucha representación, está bien,
pero lo que aquí sí en definitiva es preocupante es que mucha parte de esos activos se va reflejada en los pasivos, pero bueno, aquí no estamos analizando eso todavía. Eso nos queda para endeudamiento, ¿sí? Pero esto nos va demostrando ciertos comportamientos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En la rentabilidad del activo, usted coge todo el total del activo. sí, Y entonces, si el total del activo es más alto que el total patrimonio, ¿por qué da menos en el activo y más en el patrimonio? porque esto viene desde la ecuación contable. Lo que pasa es que el activo involucra que el pasivo y el patrimonio. Lo ideal es que aquí esa proporción de activo tuviera mayor representación en patrimonio y no en pasivo. Entonces, de cierta forma, ¿por qué da más bajito la del activo? Porque miren, el activo es muy grande y la utilidad tampoco fue tan representativa. Miren, de hecho, bueno, a pesar de que el 2016 mejoró, pero el 2015 era supremamente bajita la utilidad neta, pues a comparación del siguiente año. Entonces, eso, si yo, miren, lo divido, que fue lo que acabamos de hacer con respecto a un valor tan grande, en términos de la representación, es decir, en este caso, la rentabilidad que yo estoy obteniendo a partir de los activos, por eso es tan pequeña. Es decir, mi utilidad no está siendo óptima para el nivel de activos que tengo. Tengo muchos activos. Es más, si uno ve, si estos activos, por ejemplo, disminuyesen el porcentaje en términos de esa utilidad, probablemente puede ser mayor. Lo que pasa es que estoy obteniendo una utilidad no muy grande para un nivel de activos muy grandes que sí estoy teniendo. ¿Sí? Mientras que el patrimonio no es tan grande y pues entonces, claro, allá la división en términos de utilidad neta versus patrimonio, por eso es que me da un poquito más alta. Esa es, digamos, la representación de cada una. O sea, no es el hecho de que los activos sean más grandes y por eso el porcentaje me da más grande. No, es que yo con quién estoy comparando el activo, con la utilidad neta. Y la utilidad neta versus el activo o ese total de activo no me da una representación tan, mm, tan impactante. Sí, esa es realmente la explicación de por qué un resultado y por qué el otro. Bueno, profe. Listo. Nos vamos entonces para el ROA. Este ya sabemos que lo vamos a hacer por partecitas. Hablamos entonces del sistema de Dupont. La primera parte, que es la margen, hablamos de utilidad antes de impuestos sobre las ventas. Ahí. Y aquí hablamos de 2016. Miren, utilidad antes de impuestos sobre las ventas. Ojo, ya sabemos que son cuáles, las netas, las que realmente obtuvimos. Listo, ¿cuál sigue? Ahorita miramos si le ponemos más decimales. Y rotación, ventas sobre activos. Esperen, de una vez Profe, los una dos. preguntita de las fórmulas anteriores. Sí, En el de la rentabilidad del activo neto para el 2016, yo lo estaba haciendo como lo tengo pues acá en la hoja, y usted le da un 3,4 y a mí me da un 2,9. Y yo estuve viendo su Excel, pues ahorita que lo pasó al estado de resultado, y en ese estado de resultado no, el 2016 no tiene impuesto. Y aquí en la guía pues que tenemos física sí tiene impuesto. Mm,
En del 2016. Sí. Ahí tiene un impuesto de 37.486. Listo. O sea que aquí debe haber cambiado. Claro. ¿Te dio así? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, bueno, espere, termino entonces de hacer y analizamos en otro. Mantengo tantas versiones de este archivo que miren. Listo. En ese orden de ideas, bueno, a pesar de que me bajó la rentabilidad del activo para el 2016, pues finalmente sigue siendo pues bajito. Y aquí tiene pues su razón de ser en términos de que, miren, de cierta forma, igual es que para el año siguiente, es decir, para el 2016, bajó todo, bajó las ventas, la utilidad bruta sí fue digamos, mayor porque se optimizaron los costos. Sin embargo, pues la utilidad neta fue demasiado bajita. eh, Hubo hasta mejor gestión el año anterior que este año. Sin embargo, es que la mejor gestión, ya sabemos por qué se dio, por estos ingresos no operacionales. En el año 2015 fueron mucho más altos que en el 2016. Entonces, casi que es esos ingresos no operacionales los que están haciendo que, pues, que tenga mayor utilidad neta, por así decirlo. Miren, sin embargo, la explicación sigue siendo la misma. Es muy poco nivel de utilidad o es una utilidad muy bajita para la representación o para el valor que se tienen activos. Es decir, si yo tengo todos estos activos produciendo para mi organización, uno esperaría un nivel de rentabilidad en cuanto a esos activos más alto. Listo. Por acá me avisaron que este estaba así. Ahora sí. Y la rentabilidad del patrimonio, claro, me cambió la del 2016 porque ya sabemos pues que la utilidad neta cambió en términos de los impuestos que yo no tenía y que sí estaban determinados. Por eso es que miren, acá pasamos de un 16, ¿cierto? Que teníamos ahorita, miren, a un 11. Por eso, miren que la del 2015 fue de cierta modo mayor porque esa utilidad neta de ese periodo versus el patrimonio de ese periodo da mayor rentabilidad del patrimonio, ¿sí? Pero ojo, ¿con qué es lo que mido? La proporción en términos de la utilidad neta con lo que me están diciendo, con lo que estamos comparando. En la primera, con los activos como tal, y en la segunda, con el patrimonio, ¿sí? Chicos, ojalá, al menos lo que sí, lo que decía ahorita la compañera de cuánto debería ser el porcentaje, pues es imposible dar un estimado, pero sí sería supremamente importante que la rentabilidad del activo fuera mayor que la del patrimonio. Y les voy a decir por qué. Listo, lo del patrimonio ya es mío, ¿cierto? Pero, pues pese a que sea mío, pues eso no implica nada. Lo que yo tengo que sacarle esa rentabilidad o provecho a esos activos al máximo posible, porque recordemos que eso que den los activos me va a ayudar a pagar ¿qué? Mis pasivos y a darle rendimiento a los accionistas en el patrimonio de cierta forma. Entonces, sí al menos, ojalá esa rentabilidad del activo fuese mayor, ¿sí? Que la del patrimonio. Voy a hacer la segunda del ROA para que hagamos el análisis entonces. La rotación, ventas sobre activos. Ay.
Miren, aquí de cierta forma es como una proporcionalidad en términos de qué, de las márgenes, lo que hablábamos ahorita, en términos de la utilidad versus las ventas, versus las ventas sobre los activos. Y miren, ¿y cuál tiene, digamos, mayor peso para uno u otra cosa? Indudablemente, aquí, ¿quién jalona el resultado? ¿La margen o la rotación? La rotación, ¿no? Seguro, porque miren, la rotación es supremamente alta. Miren, en este caso, los indicadores que más jalonan el indicador son las márgenes, porque son muy bajitas versus la alta rotación que se tiene en términos de las ventas con los activos, ¿sí? Sin embargo, miren que acá yo ya no estoy comparando como los anteriores, que era la utilidad versus el activo, sino que aquí son las ventas, ¿sí? Entonces, de cierta forma, cuando vemos la rotación, sí me da un indicador muy interesante, ¿cierto? Las ventas versus esos activos. Lo que me lleva, digamos, a los anteriores, porque en términos de la utilidad neta ya fue tan bajita. Y bueno, ya sabemos que es que tiene, en definitiva, muchas salidas de dinero. Por eso es que aquí, entonces, el que mayor peso tiene, si es la utilidad indudablemente, pues es decir, la margen, la utilidad sobre las ventas está siendo muy bajita, ese rendimiento, ¿sí? Y por ende, pues los resultados, la verdad no es que sean tan buenos. Ojalá fueran, lo que les decía ahorita, al menos el 10 o más del 10, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, nada, cuando uno va a analizar este indicador, entonces la rentabilidad operativa y de activos se puede evidenciar que tanto para el año 2016 como 2015, el valor o el indicador que más jalona el resultado son las márgenes. Son las márgenes dado que la utilidad neta sobre las ventas da una rentabilidad mucho más bajita que la proporcionalidad en términos de las ventas versus los activos, a pesar de que sí es pues es mucho más interesante el valor. Miren que lo jalonas hacia abajo, teniendo unos resultados de 3,4 para el 2016 y de 4,3 para el 2015. Ah, profesor, lo que usted está preguntando ahí, ¿cuál era el valor que hacía que el resultado disminuyera? Sí, sí, ¿qué hizo que si de pronto esta margen hubiera sido más alta, probablemente estos valores hubieran dado mucho más altos en términos de esta proporción, ¿cierto? O sea, siempre va a jalonar más uno de los dos. Ajá, pero cuando usted dijo jalonar ahorita, yo le entendí como jalonar, pero hacia arriba, el que estaba más alto. Ah, bueno, no, Sí, pero ya está bien. entiendo. Entonces, ojo, importante tener eso en cuenta. Ahora vamos con las palancas. Entonces, la primera, utilidad neta sobre las ventas. 2016. Utilidad neta sobre las ventas. Ahorita lo organizamos. Y una vez voy a hacer el otro. La operativa, ventas sobre activos. Y la financiera, activos sobre patrimonio.
Profe, ¿cómo era que sacaba el crecimiento? Ya voy. ¿Cuál? La primera, la de crecimiento. Y sí, profe, por favor. Utilidad neta sobre las ventas. Profe, gracias. Listo, pero esta es mercado. Ahora sí. Mercado, operativa y financiera. Y todas se multiplican. Miren, en términos de esta rentabilidad operativa, de cierta forma, a pesar de que lo estamos discriminando en términos de mercado, operación y financiera, miren que, como ahorita hacía la pregunta, ¿qué jalona para el resultado del indicador? Volvemos a lo mismo. Miren, el indicador no está siendo muy alto, sino que por el contrario, está siendo contraído. Es decir, entonces acá, ¿cuál de las palancas está siendo más fuerte? El más fuerte es el financiero, ¿no? En términos de que sea más alto, pero ojo, el más fuerte para jalonar el resultado, El del mercado. el del mercado. Entonces volvemos a lo mismo. Resulta que el indicador en términos de la utilidad neta versus las ventas está siendo sumamente bajito y por ende, a pesar de que las ventas versus los activos sea más alto como lo vemos aquí, y en términos financieros los activos versus el patrimonio también sea muy alto, no alcanza, digamos, a jalonar esta rentabilidad operativa que sea muy alta. Sin embargo, podemos ver que no está del todo mal, teniendo en cuenta, digamos, las tres palancas. Recordemos que lo que les decía ahorita, medianamente, ¿cuándo puede ser un resultado? Ojo, no excelente, pero sí óptimo, pues al menos mayor a 10, ¿cierto? Y miren que para el año 2016 se puede evidenciar una rentabilidad operativa del 11,2, mientras que el 2015 era del 13,3, es decir, a pesar de que disminuyó, pues sigue estando no tan mala. Lo que pasa es que, ojo, ¿por qué la operativa, digamos, también pesa tanto? Y es que finalmente volvemos a lo mismo, las empresas no funcionan en términos de sus activos y patrimonio, es decir, pues lo que ya es mío, no, la que mayor, digamos, peso o proporcionalidad de tener es la de mercado a lo que yo me dedico. Entonces, digamos, por eso también está estos resultados tan interesantes o puntuales. Claro, pues que también hay algo y hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que esta empresa de muebles y muebles estaba desde que tenemos liquidez. ¿Cómo está esta empresa? ¿Muy buena o como medio regular? Como regular, ¿cierto? Entonces, esta tampoco nos va a presentar, digamos, unos indicadores muy sobresalientes y menos en términos de rentabilidades. Bueno, por aquí me preguntan si en términos del ROE o el ROA los porcentajes que más jalonan son los más bajos siempre. No necesariamente. Además, porque, ojo, estos puntualmente la de mercado o la margen fue la que me dio muy bajita, pero puede que en un momento sea muy alta, entonces ya no necesariamente esa es la que va a jalonar, ¿sí? Pero sí que puedo decir que generalmente las que sí más jalonan son las que están netamente relacionadas con la operación. Por eso es que para la primera, que era en términos del margen,
era la utilidad antes de impuestos sobre las ventas, y en la segunda, que es el ROE, es la utilidad neta sobre las ventas. O sea, en este caso, porque eran las más bajitas, pero puede que en las empresas que ustedes tengan no sean los más bajitos. Y sin embargo, esos indicadores sigan siendo los que más jalonen, porque son los que finalmente muestran el deber ser de mi organización, es decir, desde el operativo. Listo, me voy a ir entonces con las márgenes para finalizar. Aunque, bueno, yo creo que nos va a tocar ingresarnos otra vez enseguida, pero nada, hagámoslo. Listo, tenemos entonces margen bruto, utilidad bruta sobre las ventas. Miren, utilidad bruta sobre las ventas. Voy a hacer de uno al otro año. Margen operativo, utilidad operativa sobre las ventas. Miren, utilidad operativa. En este 2015, por ejemplo, miren que la utilidad operativa, de hecho, está negativa, no fue una utilidad, fue una pérdida. Margen antes de impuestos, utilidad antes de impuestos. Y ya sabemos que lo que permitió que aquí se obtuviera esta utilidad antes de impuestos fue ¿qué? ¿Qué me dice? Listo, y finalmente el margen neto. Ojo, lo que hizo que en la utilidad antes de impuestos se obtuviera una utilidad, sabiendo que veníamos después de una pérdida, fueron los ingresos no operacionales. Listo. Ay, estamos a menos de un minuto. Bueno, no, entonces yo creo que